A nuestra primera tutoría oficial ya en esta unidad 1 que estamos cursando durante esta primera semana. Recordemos cuál es el objetivo del curso, que no logro compartir en este momento. Aquí ya está, listo, compartir la pantalla. Bueno, el objetivo del curso busca en básicamente que ustedes tengan unas herramientas, en principio, conceptual, desde qué punto, desde la terminología que se van a enfrentar a la hora de participar de los diferentes comités, dependiendo del rol que ustedes manejan. Varios de ustedes tienen formación de base en un campo social, como les decía en la sesión anterior, todos somos del campo, las ciencias empresariales vienen de las ciencias sociales, solo que hay unas más aplicadas que otras, ¿cierto? Cuando yo hablo de una línea como trabajo social, psicología, pues es netamente social, mientras que las sociales tipo ciencias empresariales, y en ciencias empresariales está administración, está economía, que es la base pues de la, digamos que del área financiera, está lo contable, son ciencias también sociales, pero un poco más aplicadas. Entonces, lo que pretendemos nosotros desde este curso que ustedes van a tener es dotarlos de algunas herramientas que permitan analizar cuál es el efecto financiero de esas decisiones que todos los días tomamos en el área personal, de forma tal que vayamos aprendiendo a manejar este término de generación de valor, que es un término técnico del área financiera que busca en el largo plazo satisfacer todas las condiciones del grupo de interés para que se cumplan los objetivos de la organización, de los clientes internos, de los clientes externos y por supuesto de los socios, buscando el crecimiento y permanencia. Describe herramientas financieras administrativas que soporten la toma de decisiones financieras en función del personal. Recordemos que nosotros en la unidad 3 vamos a hacer un análisis de sensibilidad, es decir, cómo nosotros a partir de un proceso sencillo vamos a poder evidenciar cuál es el efecto de esas decisiones que nosotros estamos tomando en el área de personal. Reconocer principales conceptos de desarrollo, proyectos de costos y gastos de personal. Bueno, yo les decía también en la sesión anterior que no nos podemos molestar cuando a nosotros nos dicen que el personal es un gasto para la empresa, porque técnicamente lo es. ¿Cuál es el sentido que nosotros tenemos en nivel de área? Y es convertir ese gasto, cuando digo técnicamente es porque va al estado de resultados en el renglón de gastos, pero y así es, se elabora pues el derrotero técnicamente, pero en la medida en que nosotros agregamos valor con las personas, vamos a convertir ese gasto en una reinversión. Por eso vamos a conocer un poquito cuál es el impacto que generan esas alteraciones de costos y gastos sobre la estructura financiera. ¿Cómo así que un costo y un gasto? Cuando yo estoy hablando de capacitación, yo estoy hablando de inversión, ¿cierto? Yo estoy hablando de inversión, estoy hablando de desarrollo y todo lo demás. Pero en la medida en que esa capacitación no sea efectiva, eso se me convierte en un gasto. En la medida en que el proceso que yo gestiono, en la organización, que yo realizo con todos los elementos en un proceso de selección, por ejemplo, donde no logro enganchar ese candidato adecuado al proceso y se va a retirar en un tiempo corto, eso hace parte de un gasto, ¿sí? Entonces a esos elementos nos referíamos al inicio. A manera de recuento para entender esto, lo que les dije hace un momento, nosotros como ciencias sociales nacemos de la economía como estudio de las finanzas. ¿Y las finanzas como qué? Como un control de esos factores macroeconómicos y microeconómicos en fenómenos de escasez y de riesgos que a partir de la información contable generan unos elementos financieros para prospectar la compañía. ¿Por qué? Porque a nivel macroeconómico yo tengo que saber qué está pasando con la política económica del país. En este momento nosotros diríamos, no, pues es que a nosotros no nos está afectando el proceso del dólar alto. Parcialmente cierto, pues yo no puedo decir que ustedes como compañía tengan un efecto significativo en el proceso de talento humano porque el dólar está alto. Sin embargo, si ustedes trabajan con grandes multinacionales, esto sí los puede afectar. La tasa de cambio al alza y a la baja.
Si estoy hablando de principios microeconómicos, entonces ya cómo está la organización en términos de oferta y demanda. Yo quiero posicionarme en el mercado X o Y con tal estrategia y para ello necesito 100 personas. Pensemos solo en un caso de actualidad, el sector salud. Acaban de declarar el cierre a 12 EPS más. ¿Eso qué implica? Eso implica que el Estado tiene que autorizar traslados para otras EPS. Y viene un problema. Pues un problema es una oportunidad para las EPS de atender bien a sus usuarios y incrementar la demanda y mejorar la oferta. ¿Cuál es el riesgo? Que no tengan recursos suficientes para atenderlo y que se vuelva más difícil. Si estamos hablando desde lo macroeconómico, entonces hay un riesgo de que en Colombia están ingresando nuevos inversionistas para intervenir el sector salud. Caso en Medellín, puntual, se vendió la Clínica Medellín, la Clínica de las Américas y otra serie de inversionistas. Y el caso de Medimás, que con todo lo malo que ha llevado, tenía detrás un prospecto económico en función de esos. ¿Y cómo así que intervenir en épocas de escasez y de riesgo? Los recursos financieros, al igual que muchos recursos en la vida, no son ilimitados, por el contrario, son muy limitados. Entonces, en términos de escasez y riesgo, es donde se debe intervenir para poder saber cómo lograr con esos mismos recursos o con esas condiciones de restricción generar ese valor para la compañía. ¿Y por qué información contable? Porque la información contable nos da hechos del pasado que nos ayudan a entender qué ocurrió en la organización. Pero y desde ahí nos posicionamos a qué? A prospectar financieramente dónde queremos estar. Inmerso a esto está qué? Está la organización. Esto pues lo hemos explicado un poquito, cómo nace, qué se quiere de las finanzas desde la perspectiva, definir, preparar y analizar información que permita conocer, por ejemplo, el nivel de activos y la estructura financiera adecuada de una compañía. Retomo el ejemplo de las EPS. Una entidad como Edimás toma una estructura de activos deteriorados, por lo tanto la estructura financiera es mucho más exigente que al final del día no es viable. Ahí hay otros elementos detrás, pero quiero solo contextualizar que es un hecho que no es ajeno al país, que ha venido generando situaciones, pero como ese ocurre en un sinnúmero de empresas. Y cuando hablamos de empresas, pensemos en empresas que distribuyen utilidades. Y las que no distribuyen utilidades, el tipo de las organizaciones, las entidades públicas, pues también tienen una serie de necesidades y de riesgos que intervenir. Entonces, por eso hago la claridad. Listo. Así las cosas, la función de la empresa, ¿qué hace? Administrar una serie de recursos que vienen desde los físicos, tecnológicos, proceso, etcétera, etcétera, mediado por qué? Por personas que aplican o no lo definido en el proceso y que a su vez se requiere unos recursos económicos. Entonces, esas organizaciones formadas por personas buscan que a través del proceso administrativo se pueda alcanzar ese fin para lo cual se decretó el objeto social de la compañía. Si soy salud, prestar servicios de salud y a través de ello generar una rentabilidad y un valor para los socios. Si soy servicios educativos, mejorar las condiciones de los estudiantes para que tengan un mejor desempeño laboral. Si yo soy el éxito, vender muchas unidades para que como organización se pueda conseguir lo que quieren los socios. Si yo soy Nutresa, producir muchas unidades para que también se preste ese beneficio a esos socios. Pero si yo soy el Estado, algunas de ustedes, de algunas de las personas que están en el curso, que trabajan con entidades estatales, muchas en buen comienzo, etcétera, etcétera, ¿qué deben hacer? Controlar también unos recursos para poder impactar a un mayor número de personas. Y así en las cosas, pues es importante a manera general recordar un poco cómo se clasifican las empresas en Colombia. Ya hablamos, de acuerdo al objeto social, lucrativas o no lucrativas. Lucrativas las que les decía que hacen distribución de utilidades a socios y no lucrativas como en el caso de las entidades que nombré del Estado o en el caso de la universidad. La universidad no reparte utilidades, ¿qué hace? Distribuye, reinvierten en otros proyectos de acuerdo a la participación y la propiedad, gubernamentales mixtas o privadas. Digamos que el caso de las empresas gubernamentales lo conocemos con facilidad, las privadas también, las mixtas es de pronto un poquito menos común. Ahí encontramos, por ejemplo, las alianzas público-privadas, las empresas de energía, entre otras.
Y de acuerdo con el sector, pues esto es una unidad de recuento. ¿Por qué? Porque dependiendo del tamaño de la empresa, voy a tener una unidad de análisis diferente. Micro, pequeñas, medianas empresas están definidas en el Código de Comercio de acuerdo a que al número de empleados o el valor de los activos, lo que se cumpla primero. Esto tampoco nos vamos a detener, me digo esa manera de información. Y de ahí depende de otras cosas. Por ejemplo, ustedes si están hablando del proceso de talento humano, saben que muchas empresas se clasifican como medianas, pero ¿por qué? Porque el número de empleados está acá. Entonces, por ejemplo, para la seguridad social está asociado a esta clasificación y que de ahí depende la fecha de pago. Pero lo que nos interesa en esta unidad es que conocer un poco cuál es el efecto de cada una de las áreas de la organización con el proceso financiero, conociendo, centrándonos aquí en gestión humana. ¿Por qué graficamos aquí 4 áreas? ¿Quién considera que faltan áreas dentro de este esquema, por favor? Supongamos que Cristian se está preguntando por allá, venga, pero es que yo no veo por allá la tesorería. Yo respondo, Cristian, la tesorería está dentro de la función financiera. O Cristian me dice, no, yo no veo por allá la logística. Cristian, la logística puede estar en el área de producción. Si yo soy Sofasa, que produzco vehículos, o yo soy Nutresa, que produzco, perdón, Nutresa no produce nada. Compañía Nacional de Chocolate, perteneciente al grupo Nutresa, que produce chocolates. Estaría aquí la logística. Si yo soy grupo de éxito, como grupo de éxito yo no tengo una unidad de producción, pero sí tengo un área de operaciones. Igual que la universidad, no tiene ni un área de producción ni un área comercial, que tiene un área de operaciones, que tiene unas acciones de mercadeo y tiene unas personas que gestionan esos procesos con unos recursos. ¿Sí? Básicamente, pues conocer que son 4 áreas funcionales y que cada uno tiene una misión tan importante. No es que haya una más o menos importante que la otra. Listo. Si está grabando, si estamos grabando. Ya lo mencionaba un poco, el área de producción se relaciona con qué? Con todo lo asociado a esos insumos requeridos para poder llevar ese bien hacia el cliente. Es decir, si yo voy a producirlo, entonces necesitaré materia prima. Si yo lo voy a comercializar, necesito producto disponible para la venta. Si yo tengo un área como un proceso como el de la universidad, necesito unos docentes que sean capaces de responder a las necesidades de los estudiantes con un apoyo administrativo. Listo. ¿Cuál es la misión del área de producción y operaciones? Siempre va a ser optimizar los costos y gastos. En la medida que este renglón sea muy eficiente, la compañía va a tener un mejor desempeño financiero. Si hablamos de mercadeo y ventas, entonces pensemos, son todos los esfuerzos que hacen posible fidelizar al cliente. ¿Para qué? Para que estimule la demanda de nuestros productos e incremente el renglón de los ingresos, agregando valor permanente a esa satisfacción del cliente. Si yo soy la universidad que necesito un personal de apoyo, en este caso, por ejemplo, para nosotros es vital, columna vertebral, el personal de apoyo, no desde mercadeo, pero sí desde la operación directamente, el servicio tecnológico. Pero también hay que hacer seguimiento, qué está pasando con los estudiantes, están satisfechos, no están satisfechos, que se alimenta del proceso académico, por supuesto. ¿Qué más está pasando? Contarles a ustedes, miren, en la universidad está pasando esto, ya hay magíster en neuropsicología, los primeros, estamos tramitando un doctorado, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todos esos esfuerzos encaminados a que el cliente esté satisfecho y cada vez, como les digo, demande más bienes y servicios de nuestra compañía. Por otro lado, y ustedes aquí conmigo van a estar muy alineados en que todo esto es muy bonito, pero si no hay con quién hacer, ninguna de las estrategias definidas por la compañía va a ser muy complejo. Ahí es donde necesitamos trabajar. Y si nos preguntan a cada uno, nosotros podemos decir, no, lo más estratégico es lo humano, pero también otros podrán pensar, dependiendo de su profesión, lo financiero. Ustedes y yo, como especialistas de talento humano, nos vamos a centrar en este ítem. Son todas esas actividades encaminadas a fidelizar ese cliente interno. ¿Vía qué? Todas las acciones que tenemos dentro de los procesos de la organización. Que empezamos por la operación, haciendo una adecuada contratación,
con un proceso de selección adecuado, pero tenemos que trabajar hoy más allá en desarrollo, formación, capacitación y cómo construir y agregar valor a partir de gestión humana. Si ese cliente interno no está satisfecho, va a ser difícil que los otros procesos en las distintas áreas misionales funcionen. Y todo eso se refleja ¿dónde? En el área financiera. Por eso les digo, no hay una más ni menos importante. Puede que esta financiera otorgue recursos a las otras tres, sí. ¿Por qué? Porque depende de la capacidad de la organización para poderlo hacer. Pero no significa con eso que sea más o menos importante. Es la que se encarga de administrar todos los recursos monetarios de la empresa. Y cuando hablamos de lo monetario, hablo de lo físico y no físico. ¿Por qué? Porque el área financiera debe definir cuál es la estructura adecuada de la empresa en la que estamos trabajando. Es decir, si la universidad se va a focalizar más en la parte de virtualidad, pues tendrá que invertir más en tecnología, en docentes, en medios de comunicación, etcétera, etcétera, que probablemente en edificios. No estamos diciendo con eso que descuide la parte presencial, pero que tiene que equilibrar esos recursos. ¿Qué necesita? ¿Cuánto necesita? ¿Dónde los consigo? ¿Cuánto me rentan? Y todas esas decisiones encaminadas a administrar ese capital. ¿Vía qué? Entradas y salidas de dinero. Punto. Con unos registros contables, sí, pero mi misión es controlar entradas y salidas de tal forma que esa administración de capital por consiguiente me lleve a una generación de valor. Y para ello es importante entonces ya desde el talento humano hacer una planeación. Y ustedes están pensando allá, no, no solo es de talento humano, pues talento humano es uno de los ejes, como ya dijo María Eugenia, transversales, pero en la medida en que la compañía tiene un proceso de planeación organizado, pues va a asignar los recursos adecuados, ¿cierto? Por esta época estamos todas las organizaciones, especialmente las del Estado, en función de el presupuesto y la planeación. ¿Por qué? Porque la planeación son esos recursos que se van a asignar a esa estrategia que se tiene. Importante aquí mirar es que debemos tener una adecuada planeación del área de talento humano. Así como en todos los otros procesos no podemos tener ni exceso ni faltante, pues aquí también tenemos que saber cuál es el personal idóneo en cantidad, cualificación para poder lograr esos objetivos de la compañía que van a afectar o beneficiar en el mediano, corto y largo plazo a la organización. No vamos a tener mucho aquí en el ciclo de planeación, pues un ciclo de planeación, bueno, ustedes lo han tomado de lo administrativo. No, perdón, retomo. Desde lo administrativo, yo quiero saber qué soy yo como organización y para dónde voy yo como organización. Eso define qué, una ruta, unos objetivos que me va a permitir poco a poco cumplir este círculo. Y para cumplir este círculo, ¿qué tengo que hacer? Definir unos proyectos o unos planes. En esos proyectos digo, ¿qué voy a priorizar? ¿Qué es primero? El personal, la producción, la calidad, el nuevo mercado, etcétera, etcétera. Y con esos proyectos defino unos planes a los cuales empiezo a asignar recursos. Y esos recursos a la luz de lo que se definió aquí. Pues como para conocer un poco el entorno. ¿Por qué? Porque es que no hay una planeación financiera sin un concepto de hacia dónde va la organización. Yo no estoy diciendo con esto ideal que estuviera formalizado, pero si no está formalizado, pues también es importante saber que es necesario visionar, por lo menos, qué hace la empresa y para dónde va, porque dependiendo de ahí vamos a trabajar. Listo. Autores como Fred, ¿qué proponen? Pues que uno debe hacer una auditoría, tanto interna como externa, para poder definir cuál es el proceso que va a realizar, cómo hacer la visión o revisarlo por lo menos, cuáles son esos objetivos de largo plazo que transversal me están afectando los de mediano y corto, cuáles son las estrategias, cómo implemento esa estrategia, cómo mido y evalúo el desempeño, o sea, ciclo administrativo, ¿sí? Y es necesario esos objetivos organizacionales alinearlos a las personas para que generen valor, como lo decíamos así. Y generar valor es que crecer, permanecer en el tiempo. Por eso ya empezamos a tomar estos elementos, crecer y permanecer garantizando lo que todos los usuarios quieren. Con algunas estrategias, cualquiera que sea la compañía, pero necesitamos alinear el equipo humano para que se pueda lograr esa generación de valor.
Una manera también de manejarlos a partir de construir una matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. O sea, un proceso financiero tiene inmerso un proceso administrativo importante. Recordemos que las fortalezas son todos aquellos aspectos que yo tengo a nivel de la organización, que son míos, y que los convierto en un potencial en la medida en que contrarresto una debilidad. Y una debilidad puede ser ¿cuál? Fallas internas. O sea, las fortalezas son internas y las debilidades son internas. Así como las oportunidades son externas, porque yo quiero saber cuál es el nuevo posicionamiento que hoy tiene el sector salud y oportunidad de desarrollarse en el mercado, pero también tengo unas amenazas. ¿Cuáles son las amenazas? Si estuviéramos analizando ese caso, hay necesidad de cubrir y dar de dar una servicio de calidad. Eso significa que hay una fortaleza porque se puede desarrollar, seguir desarrollando una empresa, pero a nivel de debilidad que tengo el personal de pronto poco cualificado o no he pagado adecuadamente y aquí voy a tener un riesgo. ¿Por qué? Porque hay una amenaza. ¿Cuál es la amenaza? Que a su vez el sistema no me responda, no me pague, yo tengo que buscar más requerimientos de capital de trabajo para suplir estas necesidades. Entonces, por eso quería traer, pues, como brevemente, esta parte del proceso administrativo. Un ejemplo de cuál es el efecto de las decisiones es cuando nosotros hacemos, por ejemplo, el plan de desarrollo. Nosotros decidimos cuál es la estrategia para retener el personal, cuál va a ser esa estructura que va a tener esa estrategia, cuáles son los procesos que impactan y cómo transversalizo esos procesos para que la gente esté consciente y fidelizada, alineada a lo que quiero la compañía. Entonces yo empiezo a definir cómo voy a hacerlo, si hay objetivos, si no los defino, cuáles son esos esquemas que tengo que tomar, de comunicación, de decisión que tengo que tomar, cuál es la estructura requerida. Entonces yo no puedo pretender que yo puedo tener un proceso de selección muy robusto cuando no tengo recursos en la compañía. Todos los tengo que contratar. O lo puedo hacer, pero es más costoso y lo que me tengo que preguntar es cuánto valor agrega a la organización. En caso de que ya lo tenga definido, pues defino el procedimiento. Lo mismo, si sigo haciendo un proceso de selección externo, ¿qué va a pasar con ese proceso de selección? O por el contrario, mi plan de desarrollo es con personal externo. ¿Cómo lo voy a alinear a esas necesidades? ¿Cuál es ese insumo que me está diciendo que tengo que desarrollar? Que hacen parte de qué? De todo, del perfil, de la medición, etcétera, etcétera. Y luego, una vez definido, ya que empiezo a trabajar, ¿cómo es el personal realmente que necesito? Entonces, ¿qué quiero desde este material compartido con ustedes? Conocer cuál es la responsabilidad de esos actos del proceso de talento humano dentro de la organización. Tampoco me va a tener aquí un poco en esto, pues que ya es como el detalle de qué hacer. Yo identifico las personas relacionadas con el negocio, entonces cuáles son las que quiero tener, grupo de éxito que tendrá, pues personal amable, que tenga capacidad de relacionamiento, etcétera, etcétera. Mientras que una compañía como el INVIMA va a tener unas personas tal vez un poco más sólidas en competencias un poco duras tipo investigación, que también se alineen a lo que quiere la compañía. Formulo cómo las voy a vincular, cómo las voy a retener, cómo las voy a mantener e implemento esa estrategia. Por eso, vital el tema de talento humano. ¿Por qué también lo quise traer acá? Porque muchas veces en nuestras organizaciones con que nos encontramos, con que estamos en un proceso completamente operativo necesario. Yo no estoy diciendo que no sea necesario. Necesario, pero que no se vuelve, no es capaz de trascender. Entonces, a nivel de este esquema, ya que quiero plantearles es cómo ese direccionamiento estratégico que veíamos hace un rato se viene a convertir en un proceso de mejoramiento continuo en la medida que yo hago seguimiento. Yo pienso en la estrategia de mediano y largo plazo, pues financieramente hablamos de largo plazo, todo lo que esté entre 5 años en adelante, y eso que cada vez ese escenario es menos probable. Casi siempre todos los escenarios están en esta línea de tiempo, entre 3 y 5 años, más de largo plazo, pero permanentemente hay que hacer revisión. Vengo y defino cómo hacerlo con mi plan operativo, que tengo mi plan táctico, mis mandos medios, quiénes son, cómo hacerlo. Luego me voy a la base y defino a esos objetivos, le defino un presupuesto. ¿Y ese presupuesto qué hace? La gerencia del día a día, que es un tema que es necesario, que no es tan cómodo, que no nos gusta, que adolecen muchas compañías, pero que es una herramienta vital de gestión. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder conseguir
eso que tiene la compañía, porque hemos hablado también de si nosotros no hacemos seguimiento y control a las distintas decisiones, pues al final del día seguramente no vamos a tener entonces qué es eso que nos hemos propuesto. Allá, muy bonita en la misión. Queremos ser. ¿Qué estás haciendo? Ah, no, no estoy haciendo. ¿Por qué? Porque no tengo recursos, porque no tengo personal suficiente, porque soy responsabilidad de la gerencia, porque la rotación entonces los líderes están incidiendo y todo eso es parcialmente cierto, o sea, todos tenemos responsabilidad, pero en la medida que haya un plan de acción claro, va a ser mucho más fácil poder intervenir en la organización. Por eso hablamos de que es una herramienta dinámica, que es un proceso administrativo que busca igualar esos recursos con las oportunidades del mercado, o sea que yo invierto en esos procesos y ahí es donde cambia el lenguaje y cambia el lenguaje no en vano, sino porque cambia la forma de convertir eso en una medida que agregue valor, ¿sí? Que agregue valor permanentemente a la organización. Porque si yo invierto en estos procesos para que eso no se revierta en una oportunidad del mercado, no apoye para vender más, tengo problemas. Ahí sí estoy completamente gastando, ¿sí? Hagamos la capacitación que todos tenemos que tener en prevención vial. Yo sé que la tenemos que tener, ustedes están diciendo allá, pero eso no va a cambiar. Depende cómo le enfoquemos. Si yo soy el mismo Nutresa y tengo una serie de distribuidores o de vendedores en la calle, perdón, Nutresa no, corríjanme ustedes, Grupo Noel, Noel del Grupo Nutresa, y tengo una serie de vendedores en la calle que con estas congestiones, pensemos solo en Medellín o en Bogotá, donde quiera que estén ustedes, o en apartado, que creo que es Yurachi, es de apartado creo, donde todo el tiempo estamos de un lado para otro y esas personas tienen que cumplir esas metas que ya se definieron en el presupuesto y nosotros no hemos tenido la oportunidad de concretar esas otras actividades dentro del, ni siquiera desarrollo, dentro de la formación para hacerlo, entonces decimos no, es que es muy costoso, hay que buscar quien lo haga, etcétera, todas las dificultades posibles o las oportunidades desde el proceso logístico. Y hay que hacerlo, pero ¿qué? Alineado a lo que la organización quiere. ¿Para qué? Para que realmente genere una transformación dentro de las personas y que ayuden a conseguir esos resultados que quieren. Entonces, ¿cómo pensar permanentemente el negocio? Es lo que habla pues de la parte de plataforma estratégica. Lo habíamos mirado. Eh, Implica también que mirar una organización de forma sistémica. Entonces, mire que aquí ya me salgo de un proceso interno, meramente interno, cada una de las funciones con cada uno de los roles, a un proceso ya más integral, más externo. Ustedes decían, ah, pero la tecnología, ¿dónde estaba? La tecnología estaba aquí dentro de una de las funciones, que generalmente puede ser la financiera, porque entre la financiera puede estar la financiera y la administrativa. Listo. Y ya me voy a mirar unos elementos externos. ¿Cuáles? Unos clientes, unos proveedores y una manera de garantizarle a la compañía cómo lograr ese propósito de permanecer y crecer. Con los míos, mis internos, ¿sí? Teniendo también este como un poquito de cliente interno, pero para satisfacer las necesidades de quién, de los externos, y dentro de esos externos están los socios, que ya lo vamos a ver un poquito más acá cuando veamos los grupos de interés. Entonces así las cosas, todos los procesos en función de las cuatro actividades principales de la organización tienen que estar encaminados a esa creación de valor. Ahora, hay unos que crean, otros que generan, otros que agregan y otros que construyen, pero permanentemente estamos en la búsqueda de valor para la organización. Siempre el accionista que quiere que haya una creación de valor, por lo que decía ahora, que permanentemente la empresa tenga mejores resultados, que siga creciendo y que permanezca muchos años en el tiempo. ¿Sí? No tenemos una empresa para ver si funciona. Ustedes me dirán, ah, pero es que si es una alianza público-privada para hacer una obra X, no va a crear valor. Y no sería ese el concepto a revisar, porque sí crea valor. Mientras dura la alianza para construir esa obra, tiene que buscarle a los inversionistas que cree valor. Pues
salvo casos extremos. No creo que no todos están pensando en el túnel de la línea ni en aquellas obras fallidas, pero siempre el inversionista está buscando que haya una respuesta económica a lo que él pide. Luego, desde el mercado, ¿qué debo hacer? Generar valor en mi cliente. Todo el tiempo, lo que ya decíamos, tener unos clientes fidelizados que le permitan demandar más bienes y servicios o que me den la oportunidad de estar innovando para ellos, ¿sí? Sea porque como dirían los expertos en mercadeo, la necesidad existe, se identifica y se satisface, o la necesidad se crea, porque nosotros pues no tenemos que vivir en este mundo tomando leches de colores y sabores, ¿cierto? Hay unos nutrientes de proteína que está en esa fuente de leche como proteína animal, pero nadie dijo que tenía que ser en todos los colores, calidades, colores y sabores. Pero que es bueno, ¿por qué? Porque el mercado necesita cada día demandar nuevos clientes, y un mercado pues con el de nosotros, que ya no éramos 50.000 habitantes sino 48, creo que 800 es lo que dice el censo, hay que seguir tomando participación de ese mercado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Generar valor a esos clientes, fidelizarlos, buscar qué es lo que quieren, identificar esas necesidades y tratar de cubrirlas y superarlas. ¿Para qué? Para que ese cliente quede ahí fidelizado. Vuelvo al producto genérico, leche. ¿Cuántas marcas de leche hay en Colombia en los supermercados? Seguramente muchas, ¿cierto? Dependiendo de la región vamos a encontrar más o menos cantidades, pero al final, ¿qué buscan las mamás? Proteger a sus niños con la leche. ¿Qué dirían las nutricionistas? Que agregue la proteína animal. ¿Qué dirían los mercadeos? No, que es mejor que sea entonces deslactosada, descremada, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que haya mercado para todo ese tipo de clientes. Y eso implica que esos procesos internos para cumplir estas dos se modernicen y agreguen valor. Entonces yo necesito tener, por la parte de producción, estar innovando permanentemente en qué quieren esos clientes. ¿Sabes? Que quieren leches de sabores, en empaques más pequeños, en empaques más grandes, más duraderos, etcétera, etcétera. ¿Cierto? ¿Qué tenemos que hacer? Buscar el cómo garantizar esas necesidades de ese usuario. Porque si para mí la leche es blanca en todos los empaques y todas se dañan, seguramente que no va a encontrar un valor agregado. Pero si ya empiezo a ver que es atractivo, que la leche venga en distintas presentaciones, que se dañe menos, que tiene otras alternativas para, para favorecerme como usuario, pues seguramente va a tener esa posibilidad de ser más fiel a la marca, ¿cierto? Eso en el caso del proceso, si estamos hablando del diseño. Si estoy hablando del grupo de éxito, que hayan más canales de comunicación con los usuarios, que yo pueda comprar, o sea, Mercadeo me presenta un abanico de posibilidades, pero a su vez tecnología me soporta esos procesos para que yo pueda comprar desde mi casa, desde mi celular, cada vez haya un proceso más claro que pueda hacerle trazabilidad perfectamente a lo que está pasando, con mi pedido. Entonces requiero unos procesos más robustos que permanentemente agreguen valor. Y por último, cómo construir valor con la gente, ¿sí? Cómo hacer que ese personal cada vez esté preparado para afrontar esos desafíos de la organización. Desafíos que tienen que soportar que todo lo demás. Por eso decíamos, no hay una ni más ni menos importantes, todas son necesarias. Yo como organización, ¿qué defino? Defino cómo quiero empezar a priorizar y, de acuerdo a las capacidades y recursos, establecer en esa estrategia cuál va primero o cuál va en segundo nivel. Sí, porque yo quiero hacerlas todas, pero si yo quiero hacerlas todas y yo no tengo el músculo financiero, ni la capacidad técnica, ni tecnológica, ni humana, pues seguramente va a ser más difícil. Y esa implicación que hablábamos hace un momento de tener satisfechos no solo a esos clientes internos, que ya debíamos algunos, sino a esos clientes externos, se grafica con esa teoría, que es la teoría de grupos de interés o la teoría de los stakeholders, que seguramente la han escuchado nombrar, que busca qué?
Una vez se satisfagan todas esas condiciones de los distintos grupos de interés, voy a poder garantizarle a los accionistas ese crecimiento y permanencia. Es así de simple. ¿Cómo así que entonces yo tengo que darle lo que la gerencia pide? Sí, tengo que cumplir esas metas que la alta dirección me impuso para que a los dueños les vaya bien, pero a su vez tengo que tener mis empleados completamente satisfechos, cumplir las condiciones pactadas. Yo no puedo pensar solamente que por un periodo donde va a tomar una decisión de contratar un personal en menor cantidad, o que se enfermó y no lo reemplazo, o que se fue de vacaciones y no lo reemplazo, o que consigo contrato un personal menos cualificado. Yo lo puedo hacer y eso tiene un efecto financiero inmediato en el corto plazo. Reduce, por ejemplo, el nivel de gasto, pero en el largo plazo no garantiza esa satisfacción de todos estos grupos y pone en riesgo al dueño. Si estoy en el grupo de los clientes, entonces a estos denominamos cliente internos, grupos de interés internos. Si estoy en el grupo de interés externos, pues también necesito que a la compañía le vaya bien, porque si la compañía le va bien, a la sociedad le va bien. O sea, genera empleo, genera mejores condiciones económicas, genera influencia, etcétera, etcétera. Si a la compañía le va bien, al Estado le va a ir bien. Va a garantizar los impuestos con los cuales debe trabajar para garantizar las condiciones de vida de los usuarios. Si yo soy desde el cliente y a mí me interesa una compañía sólida que me respalde, que yo pueda comprar confiada. Por ejemplo, nadie compraría un celular de la marca Apple si no hay un respaldo acá. Es un bien que sabemos que no es económico, o de cualquier marca, pues no estoy hablando solo en esa, sino si vamos a hablar de tecnología en general, ¿qué queremos? Que haya un respaldo para nosotros como cliente, que ir a comprar a un almacén de cadena donde me expidan las garantías, donde yo pueda sentir confianza. Si soy el proveedor que quiero de la empresa, que le vaya muy bien para que cumpla las obligaciones que tiene pactadas conmigo. Y si soy el banco que quiero, lo mismo, que cumpla todas esas obligaciones pactadas, y que si no tiene obligaciones, que me traiga capital para yo seguir eh, desarrollándolo. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué es lo que decimos? Mire, ustedes se estarán preguntando allá, no, es que cualquier decisión que yo tome tiene un impacto financiero. Y la respuesta es sí, pero nosotros vamos a enfocar en esa decisión desde el área de talento humano, lo que a nosotros nos pertenece, que ya vimos que eran muchas cosas, que es estratégico, que cada vez se hace más exigente en la organización poder administrar ese capital humano. Y para eso entonces habíamos definido en esta primera unidad ese contexto. Ustedes tienen allá una actividad que ya están trabajando en el foro, y es cuál es ese efecto de esas decisiones en el proceso. Tienen unas lecturas complementarias. Una de ellas es, la tenía que ver, ya la embolaté. ¿Cuáles son los aportes? ¿Cuáles son los aportes que se hacen? Auxilio, ya va. Ya me olvidó cómo se llama la unidad. ¿Cuáles son los aportes que se están haciendo desde el área de talento humano? ¿Sí? Porque entonces no es solo estar alineados, es mirar cómo este talento humano cada vez requiere de unas dinámicas más acordes a la gerencia, que es lo que ustedes van a debatir dentro de como actividades de la semana. ¿Sí? Recordemos que nosotros tenemos entonces, con relación a esta actividad, un entregable. Y lo primero que les invitaba era que hacer un recorrido por el informe de gestión de dos compañías. En esos informes de gestión que encontramos elementos cualitativo y cuantitativo. En este primer momento, digo porque en este primer momento, que en la unidad 2 y 3 también vamos a trabajar con esos, los estoy invitando a que recorran las compañías Bavaria y Grupo Nutresa, con el fin de identificar cuál es el efecto de esas decisiones que ellos toman en la organización. Eso es lo que se pide para esta unidad. ¿Y qué significa entonces para nosotros ese concepto de planeación?
¿sí? Porque estas compañías y no las de cada una de ustedes? Primero, pues por la restricción de no conocerlas, pero no quiero solo que se me queden ahí, sino que también vayan un poquitico más allá a mirar cómo está su organización. No para que nos sintamos aquí falta mucho y entonces cambiamos de empresa. No, ese no es el sentido. El sentido es que miremos cómo enlazamos esas necesidades de la compañía y cómo mi aporte de esta especialización puede ayudar a mejorar esa organización. Eso es lo que se pretende con con este primer acercamiento. ¿Sí? Entonces, quiero saber qué inquietudes se presentan eh, para aclarar en este instante. Le voy a dejar aquí de compartir, de tener el compartir. Diana, sí, te escucho. Te escucho pero entrecortada, ahí sí. Profe, ahí sí me Sí, escucha. ahí la escucho, Con sí. respecto al trabajo de la primera unidad, dice que se debe hacer es un informe sobre el informe de metalmecánica que se hizo en Cartagena, no de Bavaria ni de Nutresa. Gracias por preguntar eso, Diana, porque hubo una dificultad con el módulo que me dejaron unos documentos del núcleo pasado, ¿sí? Por eso yo los coloqué a ustedes en el foro esa información y ya la voy a volver a colocar. ¿Cuál es el objetivo del informe? Entonces el informe que vamos a trabajar es con base en qué? Con base en el recorrido de estas dos empresas. No el informe metalmecánico, eso dejémoslo como lectura complementaria, es importante, pero no va a ser evaluable en este momento. Entonces, porque igualmente, pues yo vi en el foro, solamente cambié lo que dice Que les complementé, sí, que está. pregunta para responder en el foro número 1. Ujú. Entonces hablaba cuáles son en su opinión los impactos financieros de la organización que generan desde el área de talento humano. Explique brevemente cómo los interpreta. Ese foro hay que responderlo. Sí, señora. Y usted entonces va a colocar otra que es lo de la tarea de la primera, porque muchos están así pensando con respecto a metalmecánica, que es lo que aparece ahí en la, que aparece ahí como En la tarea número instrucción, 1. listo, ya lo voy a cambiar. Ya lo voy a recordar, lo voy a recordar en Por favor, porque lo yo, voy a yo ya esta recordar. noche estaba empezando a trabajar y era eso. Listo, ya lo voy a recordar en el foro. ¿Alguna otra inquietud, Cristian y Yurachi, que nos No sé pueda si la complementar? siguen alguna otra. Ajá. Por aquí en el chat, veo que Laura en principio nos había La dicho que que estaba sí. hablando era Yurache. Ah, hola, qué pena, Yurachi. Sí. Qué bueno saber que era usted, porque como ahora no la escuchaba, no sabía. Entonces vamos a ver, Cristian y Diana, qué dicen. Hola, profe, le habla Hola, Cristian. Cristian, cuéntame. Tenía como la misma inquietud de Yuratsi porque yo también. Muy bien. No, también la misma inquietud de Yuratsi porque realmente pues ahí la tarea lo que decía era ese tema del ensayo sobre el tema del artículo de las empresas metalmecánicas. Entonces sí sería bueno pues con esa claridad de cuál es realmente es el trabajo. Listo, Cristian, ya lo que conversamos, lo voy a colocar. Por favor, si ustedes tienen algún grupo, que a veces ustedes tienen grupos de chat conformados, les agradecería que le contaran a los compañeros que revisaran el tablero, que muchos compañeros que están por fuera lo que hacen es descargar el material, lo procesan pues en el momento que les quede fácil y luego hacen las actividades. Si de pronto tienen oportunidad y si no, igual como les digo, lo voy a alimentar acá. Profe, igual el trabajo sí es una sola hoja, hay que hacer un ensayo. Diana, qué pena, no te escuché bien. En cuanto a que es una hoja, dice que una
página de contenido donde se argumente la importancia de la gestión empresarial. Vamos aquí. Vamos aquí a mirar el derrotero, que es el que ustedes tienen allá también para no perderlos más. Sí, por favor. No, mira, lo del ensayo de la importancia del talento humano en el desempeño financiero será de la unidad 2. O sea, en ese primer momento es que es el foro de cuáles son, en su opinión, los impactos financieros de la organización, en función de que ya algunos han participado, en función de lo que ustedes ven en el informe de gestión de Bavaria de Nutresa. Y el ensayo 1 va a ser sobre esa misma compañía, sobre la importancia del talento humano, pero ¿a qué corresponde? A la unidad ya número 2. Nosotros tenemos 2 foros, un ensayo. Es más, les voy a subir O sea que nosotros en ese momento, venga, profe, espera un momentico, o sea, la unidad 1 sí vamos a hacer el ensayo de metalmecánica, como dice ahí en la, como dice ahí en el, de metalmecánica no, ese documento no. Vamos a hacer el ensayo sobre Bavaria y Nutresa. Ensayo de Bavaria y Nutresa. Sí, señora. Yo les voy a colocar este resumen, entonces aquí como lo tengo, para que no, por todos los medios se los voy a mandar al correo para que no se me confundan. O sea, las actividades que están ahí Por propuestas. favor. Pues sí. Listo. ¿Alguna otra pregunta? No, eso era, pues, menos mal que se aclaró lo del trabajo, porque si no, todo el mundo lo hubiera presentado, era el ensayo de metalmecánica. Ok, ofrezco excusas y agradezco pues la intervención, sí lo tenía aquí muy presente para contárselos. Igual, si hay una persona que lo llega a hacer Juraxi, pues esa persona va a valerlo porque hay una dualidad ahí de tareas. Pero entonces voy a Otra cosa, señora, profe, señora. yo le pregunto, ¿hay forma de que este foro se pueda hacer de 8 a 9 más bien? No, hija, en este momento No, no no de tengo, 9 a 10, porque no, queda es muy que pesado. no tengo forma. Por eso los estoy invitando con mucha pena el lunes festivo, para que empecemos más tempranito y podamos aclarar más después, porque la unidad 2 es un poco más pesadita, más cargada, más pesada, no más cargada de información. Bueno, ¿Sí? señora. Ujú. Bueno, señora, muchas gracias a los 3 Bueno, señora, compañeros, que muchas tengan una buena noche. Muchas igualmente. gracias, profe. Feliz noche a todos. Que esté Gracias. bien, saludos.